Yo quiero preguntar a alguien aquí, vamos a ver. Seba, ¿sí sabe inglés o no, más o menos? Isaac, pásale Isaac acá. No, dice, ¿quién se atreve ahí? Vamos a ver. Creo que está aprendiendo un poco de inglés. ¿Sí? No importa, no es nada, no es un test, no es el TOEFL. ¿Sí? Algunos que saben que... Ok. Ella vive en Estados Unidos, sabe lo que voy a decir, entonces. Vamos a ver, Anabela, venga acá. Sí. Bueno, denle un aplauso a Anabela porque viene corriendo con todas las ganas. Ok, pásale acá. Sí le he enseñado un poquito de inglés en la escuela, ¿no es cierto? ¿No? Tiene todas las ganas de decir. Puedes decir en inglés, mi mamá me ama. My mom. Ok, gracias. Denle un aplauso ahí. Mira, cuando tienes que hablar en otro idioma, lo que ella está haciendo, ella está pensando las palabras que va a decir antes de hablar. Ese es mi punto. ¿Sí? Entonces está diciendo, bueno, my mom, y está pensando dónde viene la otra palabra. Y a veces, cuando hablamos en el mismo idioma, no pensamos las palabras que vamos a hablar. Y por eso nos metemos en tantos problemas, ¿no es verdad? Y el sermón de esta mañana es, piensa antes de hablar. Es decir, a lo mejor un buen hábito sería, si usted habla malas palabras, decir, bueno, primero voy a decírtelas en inglés, ¿no es cierto? O en chino. Entonces así las piensa y mientras las piensa ya no las dice porque está pensando. ¿Cómo podemos controlar nuestra lengua? ¿Cómo podemos usar nuestra lengua para ser de edificación? El pasaje de hoy es Proverbios capítulo 10, versos del 11 al 14. Proverbios 10, del 11 al 14, dice así. Fuente de vida es la boca del justo, pero la boca del malvado encubre violencia. El odio es motivo de disensiones, pero el amor cubre todas las faltas. En los labios del prudente hay sabiduría, en la espalda del falto de juicio solo garrotazos. El que es sabio atesora el conocimiento, pero la boca del necio es un peligro que inminente. La boca del necio es un peligro inminente. ¿Cómo hablamos? Y me encanta cómo empieza el verso 11, ¿no es verdad? Fuente de vida es la boca del justo. Y esta es una ilustración, Proverbios 10, 11. Fuente de vida. Si es una fuente que brota vida, la pregunta es, ¿dónde nace la fuente? ¿No es verdad? ¿Dónde se procura esa fuente? Unas páginas antes de Proverbios 10 tenemos Proverbios 4 en el versículo 23. ¿Sí? Proverbios 4, 23. Dice, por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él ¿qué? Nace la vida, emana la vida, ¿no es verdad? Por sobre todo, aleja de tu boca la perversidad, aparta de tus labios las palabras ¿qué? Corruptas. Es decir, tenemos que ver dónde está la fuente para saber cómo vamos a hablar. ¿Dónde está el origen de la fuente? Y según esto parece que el origen de la fuente está ¿dónde? En el corazón. Pero realmente no pensamos con el corazón. ¿Pensamos con qué? Con la cabeza. Entonces el corazón es una figura de lenguaje que usamos para expresar lo que realmente estamos pensando, ¿no es verdad? Nos decimos te amo con el corazón, pero es porque nuestra mente y nuestros sentimientos se alinean de tal forma que queremos expresar eso, ¿sí me entiende? Entonces, la mente es donde, por eso el sermón se llama piensa antes de ¿qué? Antes de hablar. Entonces, este corazón, esta figura. Ahora, Jesús no era tan políticamente correcto. ¿Sí entiende la palabra políticamente correcto? Que hay maneras de expresarse, por ejemplo, no sé si es bueno referirse políticamente a un aborigen como un indio, ¿no es verdad? Si no decimos un
nativo ecuatoriano. ¿Ok? Jesús no era tan políticamente correcto. A Jesús le están preguntando, bueno, y ¿será bueno lavarse las manos antes de comer? Hay gente que es desasiada aquí y no se lava las manos antes de comer. Y entonces dice Mateo 15:16. Jesús empieza de esta forma. Mateo 15:16. También ustedes son todavía tan torpes. Wow. Les dijo Jesús. O sea, es decir, Jesús no era muy políticamente correcto. Jesús era bastante agresivo, ¿no es verdad? Jesús era bastante agresivo, ¿sí? En ese sentido. Todavía ustedes son tan torpes, les dijo Jesús. Verso 17. ¿No se dan cuenta que todo lo que entra en la boca va al estómago y después se echa en la letrina? Pero lo que sale de la boca, ¿sí?, viene del corazón. ¿Y qué pasa? Y contamina a la persona. ¿Qué sale de esta boca, de este corazón? Porque del corazón salen, ¿qué nomás? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Estas son las cosas que contaminan a la persona, y no el comer sin lavarse las manos. Si te das cuenta, cuando a veces nosotros tratamos de corregir algo externamente de la conducta, pero no estamos buscando dónde está la raíz. Supongamos, dos niños pelean por el mismo carro. ¿Sí te has dado cuenta de eso? Entonces tú dices, ¿cómo quieres resolver? Bueno, ¿quién lo vio primero al carro? ¿Sí te has dado cuenta, los padres, cómo queremos resolver? Pero la pregunta es, ¿por qué los niños están peleando por el carro? Solo están peleando porque a mi manera, ¿no es verdad? Yo lo quiero ahora y de esta forma, y si no me lo das, hay una raíz de pecado ahí. Esa es el corazón, esa es la mente. ¿Por qué te enojas cuando alguien no hace las cosas que tú quieres y que tú esperas que la haga? ¿Por qué me enojo cuando estoy en el carro esperando que mi esposa baje y todavía no baja arreglada y se tarda más? Porque en tu corazón hay un elemento de orgullo llamado pecado, que quieres que todas las cosas quieren que ser como tú quieres. ¿Por qué un hijo adolescente o un hijo grande se revela? Y es que así son las cosas, mamá, usted es anticuada y lo que sea, porque hay orgullo en su corazón y no quiere ser enseñado de otra forma. Ahora entiendes dónde está la raíz. Y a veces nosotros estamos solamente queriendo corregir exteriormente, solo queremos lavar las manos afuera, pero no tratamos el problema del pecado en el corazón. Y entonces tú dices, ¿quién agarró el carro? Primero, a él. Entonces a él dale un ratito, 2 minutos, y después al otro. El problema es, ¿dónde estás tú afianzándote? ¿Sí? O cuando tú estás tratando de disuadir a tu padre que tú eres muy antiguo, ya eres muy viejo, no entiendes esto que pasa ahora y un montón de cosas. No, el problema ¿dónde está? En el corazón. Mira lo que dijo el mismo Señor Jesucristo en Lucas 6:45. El que es bueno de la bondad que atesora en el corazón, ¿qué hace? Produce bien. Pero el que es malo, de su maldad produce el mal. Porque de lo que abunda en el corazón, ¿qué pasa? Si yo hablo puras maldiciones, si yo maldigo a cualquier persona, ¿qué pasa? Si después de 2 palabras digo una mala palabra, ¿dónde está todo eso almacenado? En mi actitud, en mi corazón. Si yo me enojo y le grito a cualquiera cualquier cosa, si yo no tengo la paciencia para que cuando el mesero me sirve y a lo mejor hay algo que no está como yo espero y lo grito y lo trato, ¡ay! Si tú eres... ¿Sí me entiendes? ¿Dónde está el problema? En el corazón. Y las palabras solo expresan lo que está en el corazón. Ahora, cuando empezamos a hacer eso, en el Nuevo Testamento hay otro libro de sabiduría que se llama Santiago. En el Antiguo Testamento hay un libro de sabiduría llamado Proverbios. En el Nuevo Testamento hay uno llamado Santiago. Y Santiago nos da 3 ilustraciones de esta lengua. Dice: hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad.
todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Es decir, todos los que estamos aquí alguna vez hemos ofendido de palabra. Quizás a lo mejor usted no dice malas palabras, pero a lo mejor sí dice cosas de doble sentido, o a lo mejor sí dice palabras que hieren. Quizás la palabra inútil no es una mala palabra, pero si usted le dice a su hijo, a su esposa o a su esposo, eres un inútil, está implicando que usted ha herido o ha usado esa palabra en mala forma. ¿Ok? Y todos lo hemos hecho. Según la palabra, Santiago dice, todos hemos pecado a ese nivel. Verso 3, vienen 3 ilustraciones. Cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que se nos obedezca, podemos controlar todo el animal. Es decir, está comparando la fuerza de esta bestia llamado caballo. Está dependiendo solamente del freno que tiene en su boca. Y el jinete puede controlarlo, o el jinete puede guiarla a la derecha o a la izquierda. ¿Sí? Es lo que está diciendo aquí. Si nosotros pudiéramos por lo menos usar la ilustración del freno en la boca del caballo sobre nuestra lengua, wow, seríamos excelentes. ¿Quién sería el jinete? Debería ser Dios, para que controle nuestras palabras, para que nos guíe donde Él quiere guiarnos. Pero la ilustración que pone Santiago aquí es excelente. Incluso estos caballos tienen un pequeño freno que los domina, que los restringe, que los guía. Ahora una segunda ilustración, verso 4. Fíjense también, ¿sí?, en los barcos. A pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Es increíble ver esos buques ahora que hay enormes, grandes, y siempre ha sido así. Y un pequeño timón puede dominarlo. Wow, esta lengua puede dominarnos y hacernos que seamos de bendición o que seamos de maldición. Podemos poner en la mente de los que amamos mentiras, y a veces estas personas que amamos se creen todas esas mentiras. Yo leí, cuando recién me convertí, leí un libro que se llamaba Dígase la verdad, y era increíble. Y decía, si tú le dices a tu hijo, eres un tonto que no entiendes, déjame decir, estás diciendo una mentira que él se la va a creer. Y va a creer, yo soy un tonto. ¿Sí? Y empieza a creer mentiras que no tienen nada que ver con lo que la persona es. ¿Sí? ¿Cuántas personas hoy trabajan demasiado solamente porque alguna persona de influencia en su vida le dijeron que eran unos vagos? No tenemos que probarle a nada. En Cristo nosotros tenemos nuestra identidad. Y la tercera ilustración que utiliza Santiago aquí es en el verso 5. Así también la lengua. Así también la lengua es un miembro pequeño, muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran maldad. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. Es decir, aquí la lengua es comparada con una chispa. Una chispa que puede crear maldad. Una chispa que puede distorsionar y traer separación o división. Esta lengua puede destruir matrimonios, crear guerras. Esta lengua puede hacer divorcios. Esta lengua puede crear enemistades eternas, porque es como una chispa que crea un incendio. ¿Se dan cuenta? Crea un incendio. Solo te llamo para decirte, por ahí lo vi al tuyo. Yo soy tu amiga, ¿no es cierto? ¿Sí has escuchado esos chismes? El chisme no me gusta, pero me entretiene, dicen algunos, ¿no es cierto? Y creamos un fuego, un incendio.
Y no nos importa quién vaya a perecer, lo creamos. Aquí en la iglesia, cuando tomamos la clase de membresía, hay, en el pacto yo siempre digo, no voy a chismear en la iglesia. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando tomamos la clase de membresía, no es cierto? No voy a chismear en la iglesia. Porque a veces la gente viene y dice, pastor, yo lo vi borracho a este hermano allá. Y le digo, bueno, y dice, pero verá, usted ahora ya tiene que confrontarlo, pero no le diga quién le dijo. Se dice el milagro, pero no el santo. ¿Sí? Y al pobre pastor lo dejan amarrado así, ¿no es cierto? ¿Cómo le digo? ¿Sí? ¿Cómo le digo? Entonces algunos pastores se inventan cosas. Dios me dijo. No. Yo siempre digo, si usted me dice un chisme a mí, yo voy a usar su nombre para confrontar a esa persona. Amén. ¿Está claro? Porque a veces los chismes que nos inventamos también son, asegúrese que es verdad. Yo una vez estaba en la ciudad de Guayaquil, hace unos 20 años. Y entonces ahí en el terminal había un reloj. No sé cuántos se acuerdan de ese reloj en el terminal grandote en el centro. ¿Sí? Y yo vi a un hermano de la iglesia de aquí de Loja conversando con una hermana. Y el diablo puso en mi mente, ¿qué hacen esos dos en Guayaquil? ¿No es cierto? Y entonces dije, yo los voy a confrontar sin vergüenzas para que sepan lo que es. Y caminé rumbo al reloj. Y cuando llegué ahí, estaba el hermano, esta hermana que yo vi, pero yo no sé cómo se me escondió la esposa del hermano que justo estaba ahí. ¿No es cierto? Y cuando yo ya llego, veo a la esposa del hermano y ellos, Leonardito, ¿cómo está? Qué lindo. Y yo estoy asustado. ¿Qué le pasa a Leonardito? Y estoy pensando, el diablo me acaba de pegar ¿no es cierto? Y hay muchos chismosos aquí que no ven toda la escena y van, por ahí lo vi al tuyo, ¿no es cierto? Cuidado que la lengua es como una chispa. También, verso 6, también la lengua es un fuego, un mundo de maldad. ¿Se imagina? Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno, ay, 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 prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. O sea, el enemigo le hace barra a usted para que diga cosas que no son correctas. Le hace barra a usted para que denigre a otras personas. El enemigo está, aquí, peor si usted tiene el don de lengua, ¿no es cierto? Ahora, la fuente es el corazón, la mente, ¿no es verdad? Las palabras. ¿Cómo cultivar un corazón puro para que esa fuente sea buena? La primera cosa es, tienes que conocer el evangelio. Humanamente tú no puedes controlarla. Es cuando tú reconoces que eres pecador y te arrepientes de tus pecados y vienes a la cruz de Cristo y reconoces tu iniquidad. Y sabes que Él ahora te regenera y te cambia. Y no solamente eso, te justifica y te da el poder del Espíritu Santo para empezar a vivir una vida de victoria, donde la lengua no sea lo que te hace hacer estas tres cosas que dice aquí. Y ahora entonces tú empiezas a vivir esa vida de victoria en el evangelio. Pero nunca te olvides que esa ley de pecado siempre está ahí. Romanos capítulo 7. Miserable de mí, porque cuando quiero hacer lo bueno acabo haciendo lo malo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero Pablo acaba en el capítulo 7, dice, pero gracias doy a Jesucristo. ¿No es cierto? Déjame decirte, muchos cristianos que hemos sido justificados, salvados, sellados, no hemos dejado estos malos hábitos pecaminosos de seguir usando la lengua para destruir. Pero tienes que entender el evangelio y tienes que venir con clamor delante del Señor. Lo que voy a decir es para edificación o lo que voy a decir es para destrucción de otros. ¿Para qué son estas palabras que voy a decir? Salmo número 1. Dichoso el hombre que
que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad con los blasfemos. Es decir, tú sabes cómo cultivar tu corazón, cómo alimentar tu corazón en la manera cristiana. No estás preocupado solo de lavarte las manos externamente, estás dejando que Dios transforme tu corazón, estás dejando que Él, para que tus palabras sean de edificación. El hombre no está sentado en cosas de iniquidad, no está con los pecadores, no anda con los blasfemos, sino que hace en el verso 2, su reflexión, ¿dónde está? Su caminar está en la ley del Señor, se deleita de día y de noche. Y aquí me encanta, gracias Karen, porque les está regalando una cápsula. Y si usted abre la cápsula, no la abra ahorita, pero la abre en la casa, no es para tomársela, ¿qué? Usted abre la cápsula y hay un versículo bíblico ahí. Usted puede memorizar ese versículo bíblico, tenerlo en su mente, abrazarlo en su corazón, saber que esa es una verdad para usted. Y aquí dice en el Salmo número 1, dice: en la ley del Señor se deleita día y noche. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Su corazón empieza a ser cultivado por la palabra de Dios. Ese río es la palabra de Dios que va a poner en su corazón. Pero déjame decirte, Karen dijo: yo por 25 años no abrí la Biblia. Viene a la iglesia y a veces ni trae Biblia. Y yo me gusta que estén los pasajes aquí, me gusta mucho. Pero muchos de nosotros no usamos la Biblia. Su Biblia, ya es domingo, ¿no viste la Biblia dónde la dejé? ¿Te has visto al cristiano es así? Ya es domingo, ¿dónde la dejé? En el carro se quedó. Y no sabe dónde está la Biblia. Es decir, esa es una buena ayuda, pero no es la idea de que eso reemplace que usted lea su palabra. No es la idea de que eso reemplace de que usted tenga bien manchada su Biblia, que usted sepa dónde están los pasajes de la Escritura. Porque la ley de Jehová es su delicia, lo que cultiva su corazón, es lo que va a cambiar su mente para que usted pueda hablar bien. Mire Efesios 4:25. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Es decir, no hay mejor cosa en el cristianismo que ser verdaderos, decir la verdad. A veces nosotros vivimos en una cultura de desconfianza. No sé si se ha dado cuenta. Ecuador es una cultura de desconfianza. Usted va a pagar con la tarjeta de crédito y ¿qué es lo que le piden? ¿Por qué le piden la cédula? Porque hay un elemento de desconfianza, ¿no es verdad? El elemento de desconfianza es: usted no puede ser que no sea el dueño de la tarjeta. Cuando yo fui a renovar mi cédula hace unos 15 años por ahí, cuando cambiaron estas cédulas, yo antes en mi cédula tenía estudiante, profesión estudiante. Entonces ahora profesión ingeniero civil. Y dice la señorita del registro civil: ¿usted es ingeniero civil? Sí. Pero ¿cómo le creo que es ingeniero civil? Le digo: bueno, tengo el título en la casa. ¿Se acuerdan esos títulos que daban antes así grandototes? Dice: tiene que traerme el título. ¿Ah? Tengo que traer el título. Y ahí voy yo con mi título al registro civil, ¿cierto? En toda la gente ahí tienes que probar, ¿no es cierto? Porque hay un elemento de desconfianza. Porque la gente habla mentiras. La gente habla mentiras. Y el cristiano debe cultivar su corazón para ejercitarse en la verdad, para decir la verdad. Porque a veces creemos que la mentirita es mejor que la verdad. ¿Te has visto cuando la esposa compra cortinas de $200 y llega el esposo y dice: ¿cuánto costaron esas cortinas? 50 nomás, mi amor, 50. Es que si le digo de 200, pastor se enoja. ¿Sí se da cuenta? No hay tal, tiene que decir la verdad. Por eso es que no. Pastor, yo quiero que hable con mi hija porque ella tiene un problema, pero usted llámela, no le diga que yo le dije. No va a funcionar así. Tú tienes que decir: este es el problema que hay,
hija, y quiero que hables con esta persona, sea el pastor, un consejero, un psicólogo, lo que sea, pero tienes que hablar con la verdad. ¿Sí? No puedes estar a tienta, ¿no es cierto? Ay, mi marido parece que anda en malos pasos, voy a invitarlo al compadre. Compadre, usted dígale, pero no le diga que yo le he dicho. ¿Sí se ha visto esos patrones de conducta? No funcionan. Tiene que ser ¿con qué? Con la verdad. Con la verdad. Por lo tanto, dejando la mentira. Mire lo que dice Proverbios 10:18. El de labios mentirosos disimula su odio. Ya me le adelanté al hombre allá. Disimula su odio, y el que propaga calumnias es un necio. El de labios mentirosos disimula su odio. Si usted dice la verdad sin amor, es una brutalidad. Y si usted dice solo amor sin verdad, es una hipocresía. Usted debe decir la verdad con amor. Te voy a decir eso con amor, pero esa es la verdad, no hay más. Efesios 4:29. Eviten toda conversación obscena. Toda conversación obscena. Yo creo que involucra malas palabras, palabras vulgares, palabras profanas. Yo quiero que entienda eso. A veces nosotros hemos visto eso. Profano es usar el lenguaje vulgar para referirse a la deidad. Eso es profano. Por ejemplo, pídele al flaco que nos ayude. No, él no es el flaco. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Pero si te das cuenta cómo la cultura utiliza el lenguaje profano. ¿Sí? O cuando alguien dice, hay que orar al de arriba para que nos vaya bien. No, no es el de arriba, es el Dios Todopoderoso. Dice ninguna conversación obscena. Hay personas que se la pasan haciendo chistes y albures obscenos. Por el contrario, dice, aquí viene como cristiano, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Lo que voy a decir va a edificar a alguien o no. Lo que voy a decir es verdadero. Lo que voy a decir va a animar a alguien, va a ser de bendición o va a destruir a alguien. No agravien, dice el verso 30, al Espíritu Santo, no lo entristezcan, con el cual hemos sido sellados para el día de la redención. Cuando usted no habla correctamente o practica algún pecado, el Espíritu Santo se entristece. Y uno dice, es que no siento como antes. Claro, no vas a sentir como antes porque tu pecado no permite el gozo del Espíritu Santo. 31. Abandonen toda amargura, ira y enojo. Lea conmigo todos, 2, 3. Ira y enojo. Es que Dios me hizo así, que yo siempre hablo así. No hay tal. Si el Espíritu Santo mora en ti, te ha dado la capacidad de restringir eso. Una de las características del fruto del Espíritu Santo es, nos ha dado poder y dominio propio. Templanza, eso es, que nos mantiene. Gritos y calumnias. Que sean palabras de edificación, palabras de bendición. Tienes que pensar antes de hablar. Porque a veces decimos un montón de estupideces que después estamos arrepentidos y no sabemos cómo solucionarlo. Las flores que llevas después de haber insultado a tu cónyuge no sirven para nada. Porque la lengua destruye. La serenata del Día de la Madre ¿cómo es? Todos tienen una madre, no sirve para nada si tú eres un hijo que cuando se enoja alza la voz y le grita a la madre. No sirve para nada. Puedes llevarle mariachi.
No sirve para nada. Pero qué bueno es tener, como cristianos, dejar que el Espíritu transforme nuestro corazón y nos anime para edificar uno al otro, para animar el uno al otro. Vamos a orar.